Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos auditores, Dios les bendiga. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, estamos dando inicio a una nueva edición del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. Estamos nuevamente junto a cada uno de ustedes para continuar reflexionando en la palabra profética y también para continuar esperando el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. La Iglesia entiende, déjeme decir en la apertura del programa, que todas las señales ya se están cumpliendo. Les recuerdo que la palabra de Dios está llena de profecía. Más del 33% de la palabra de Dios es profecía. Y no nos referimos a profecía humana, sino que a profecía auténtica enviada por Dios, porque podemos estar seguros que cuando Dios habla, su palabra se va a cumplir en el momento oportuno. Y es evidente, estimados amigos, que al mirar el mundo actual, estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética en todas partes donde miremos. El mundo hoy día está en mucha tensión, y es por eso que nosotros como cristianos tenemos que mirar la realidad a través de la palabra de Dios. Dios nos dejó en adelantado su profecía para que podamos entender lo que estamos viviendo. Por eso debemos estar tranquilos sabiendo que Dios en su sabiduría previó lo que el hombre iba a hacer y nos informó en adelantado acerca de lo que venía. Por esto es que debemos tener claro que son dos los grandes eventos que vienen hacia adelante. El primero, que le importa mucho a la iglesia, es el arrebatamiento. Dios ha estado mostrando en su palabra desde los primeros días de la humanidad la verdad del arrebatamiento. De hecho, desde antes del diluvio universal, Dios mostró en la vida de ese hombre de la antigüedad, Noé, y de Enoc, lo que iba a ocurrir. Nos dice Génesis 5:24, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y nuevamente en el importante libro del Nuevo Testamento de Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 5, la palabra dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso o se lo llevó Dios, porque antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto nos muestra, estimados amigos, que Enoc tuvo la bendición de ser llevado a la presencia del Dios Trino que está actuando en este mundo a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que lo primero que la iglesia está esperando es el arrebatamiento en el tiempo que vivimos. Pero luego viene un gran evento que el mismo Señor Jesucristo denominó, que se llama, como usted sabe, la gran tribulación. Creemos que los cristianos verdaderos no vivirán el tiempo de la tribulación. Al igual que Enoc, que fue llevado antes del diluvio, los cristianos no van a estar en la tierra cuando comiencen los tremendos días de la tribulación. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿por qué fue llevado Enoc al cielo? No fue por su propia perfección, no fue porque él no fuese un hombre sin pecado, sino que él había puesto su fe en Dios. Enoc honró a Dios y le obedeció. Era un tiempo en que la maldad en el mundo era tan grande, pero Enoc no participó en ella. Y por lo tanto, el Señor trató con Enoc para dejarnos en la historia una evidencia tremenda del concepto del arrebatamiento antes de la tribulación. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar con sabiduría el arrebatamiento de la iglesia. Pero luego, estimados amigos, la palabra de Dios nos dice que vendrá después del arrebatamiento la gran tribulación, tal como ocurrió previo al diluvio, como nos dice Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba toda corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Dios tuvo que enviar un juicio, y esta es la imagen del Antiguo Testamento que nos muestra la verdad de la tribulación en el Nuevo Testamento.
Recuerde que hubo un hombre que se llamó Noé y que junto a su familia no estaban en la corrupción, no eran perfectos, eran plenamente humanos, pero ellos fueron tratados por Dios y Dios los mandó a través de Noé a construir un arca. Y Noé obedeció. La Biblia dice que Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Entonces podemos ver aquí lo siguiente. Enoc nos muestra la imagen de la iglesia verdadera, de los cristianos que serán llevados a la presencia del Señor antes que inicien los juicios de la tribulación. Pero el diluvio es una imagen que podemos entender de la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué significa esto? Significa que Dios ha advertido todo lo que viene en adelante. Nos dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora bien, estimados amigos, si solamente miramos las noticias que el mundo trae, probablemente nos afectaremos y no tendremos paz. Pero las Escrituras nos están consolando. El Antiguo Testamento está lleno de pistas e imágenes que se confirman en el Nuevo Testamento y que nos hablan de la profecía bíblica. Cuando el Señor Jesucristo le habló a su pequeño grupo de discípulos y creyentes en el Monte de los Olivos, Él les habló claramente sobre el periodo de la tribulación. Les habló lo que debían esperar y les dio a entender claramente que la tribulación iba a ser un tiempo de quebranto, tal como la Biblia dice, el tiempo de quebranto de Jacob, y que en medio de este dolor y de esta crisis, el remanente de Israel que va a ser salvo va a reconocer a Jesús como su Mesías, tal como dice Oseas 5:15: yo iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su transgresión y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán de mañana. Es por todo esto, estimados amigos auditores, que nosotros debemos entender este tiempo que está frente a nosotros, un tiempo espiritual, un tiempo relevante, en donde la iglesia del Señor debe estar preparada para ir en el arrebatamiento. A continuación, estimados amigos, vayamos a una reflexión bíblico-profética en la palabra de Dios. Nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, versículos 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como ustedes bien saben, este es un pasaje muy conocido de la palabra del Señor. Jesús está a días de la cruz y Mateo capítulo 24 es el gran discurso del Monte de los Olivos, en donde Jesús habla específicamente de su venida, y por lo tanto es un hecho que no podemos desconocer, ni olvidar, ni confundirnos respecto a esto. Vivimos, estimados amigos, la generación y la época donde es altamente probable que Cristo vuelva por segunda vez, porque la gran cantidad de señales que vemos en todo el mundo nos está mostrando que este es el tiempo del retorno del Señor Jesucristo. Sabemos y creemos que primero vendrá el arrebatamiento de la iglesia y luego vendrán los días tremendos de la tribulación y ese periodo que Jesús llamó aquí mismo en Mateo capítulo 24, los días de la gran tribulación. Un periodo de 7 años dividido en 2 grupos de 1260 días, de 3 años y medio cada grupo, o como dice también la palabra, de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y es Jesús el que nos recuerda los días de Noé y pone un ejemplo. ¿Qué es lo que estaban haciendo los hombres en el tiempo de Noé? Comían, bebían, trabajaban, se casaban, se daban en casamiento. Es decir, parecía que había normalidad.
Pero no hay que olvidar que la palabra de Dios nos dice que en ese tiempo la tierra estaba llena de violencia y de pecado. Y en medio de ese tiempo en donde ellos creían que estaba todo bien, Noé entra en el arca. Dios le había dicho que hiciera un arca para él y su familia y todo lo que Dios le había mandado para guardar a los animales. Y era una locura, era algo inimaginable, era algo que no se entendía, no formaba parte de la cultura, no estaba en la idea humana, era algo que nunca había ocurrido. Y yo me imagino cómo se burlaron de Noé cuando él comenzó a hacer el arca. Y me imagino también la fe de Noé que él tenía para poder obedecer a lo que Dios le había mandado, porque hay que tener mucho carácter para soportar la persecución del mundo y ser fiel al Señor, porque el hombre sin Dios no entiende las cosas espirituales. Pero Jesús mismo fue el que nos dijo que el tiempo que se nos viene por delante y que ya estamos viviendo es igual a los días antes del diluvio. Iglesia del Señor, estamos viviendo los días previos del arrebatamiento. Estamos viviendo los días anteriores a las grandes señales del libro de Apocalipsis entre el capítulo 6 y el capítulo 19. El mundo sigue comprando, sigue vendiendo, sigue haciendo su vida normal. Y no es que esté mal que vivan en forma natural. El problema es que el mundo sin Dios en la época de Noé no entendió. Y es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. El mundo sin Dios no está entendiendo lo que se viene a este mundo. Hay preocupación por armas nucleares, por guerras, por conflictos, por el dinero electrónico. Hay preocupación en muchas direcciones, pero el mundo sin Dios no entiende. Pero la iglesia del Señor sí debe entender, porque ahora Cristo es el arca. La iglesia va a ser llevada el día del arrebatamiento a la presencia del Señor, y lo que va a ocurrir es que el mundo sin Dios entrará a los días de la tribulación y vendrá un nivel tremendo de presión y angustia sobre Israel, lo que la Biblia llama los días de la angustia de Jacob, donde se dará a luz al remanente profético que va a recibir a Cristo, judíos que se van a convertir. La iglesia del Señor entiende que estamos viviendo los días previos al arrebatamiento y al inicio de la tribulación, y por lo tanto se prepara en santidad para el día que la trompeta suene. Habiendo dicho todo esto, le invito a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, entregamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, que en este momento estamos llevando a todos nuestros amigos auditores, tanto aquí en Chile como fuera de Chile, para que tú, oh Dios, nos enseñes tu palabra profética. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos de nuestra audiencia nacional e internacional, queremos dejarles saber que este programa también está siendo transmitido directamente a través de las redes sociales, particularmente hoy en la plataforma de YouTube. Si usted quiere poder escucharnos directamente allí ante cualquier eventualidad, usted puede ir a nuestro sitio de internet www.profeciashoy.cl y podrá hacer clic allí donde aparece la información de la transmisión de nuestro programa en vivo. Así que recuerde, puede escucharnos también en directo, para lo cual visite nuestro sitio www.profeciashoy.cl. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, ¿no es cierto? Del 5 hasta el 9. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al versículo 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
Pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hables tu palabra este día. Te pedimos que nos ayudes a entender la grandeza del Señor Jesucristo y que podamos profundizar el conocimiento de Cristo, que es a través del cual vamos a poder ser salvos. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Amén. Hermanos, el Señor nos está entregando una verdad, una dirección. Nos está contando la única historia verdadera que el hombre tiene que entender y vivir. Muchas historias se cuentan hoy día, pero son historias que están basadas en la mentira y en el engaño. El hombre creó incluso religiones místicas para tratar de entender lo espiritual. Pero la Biblia está contando una historia profunda, que es la historia del ser humano y la historia del amor de Dios. Hay 4 grandes etapas en la Biblia. Número 1 está la creación. Número 2 está el problema terrible de la caída en pecado. Número 3 está la gran etapa en la que todavía estamos, que es la etapa de la redención, el trabajo de Dios para redimirnos. Y la etapa final, 4, es la etapa de la consumación, donde el reino de Dios se manifiesta visiblemente. Cristo vuelve en poder y gloria por segunda vez. Entonces, en esta historia Dios nos muestra primero que Él nos hizo, segundo que nos hizo con propósito, pero nos dio libre albedrío, y nuestro libre albedrío nos metió en este gran problema, que es el problema del pecado. Una cosa tremenda. Esa es la razón por la cual no hay ninguna sociedad justa. Esa es la razón por la cual nadie le paga a los obreros los mejores sueldos que podría pagarle. Esa es la razón por la que la gente no tiene casas donde vivir. Esa es la razón por la que se lanzan bombas nucleares. Esa es la razón por la que terroristas cruzan barreras y matan a gente que no se lo esperaba, ¿no? Etcétera. Entonces, Dios en Cristo nos va a dar la oportunidad de recuperar el destino eterno que Él tiene para ti y para mí. Pon atención, Dios te va a dar la posibilidad de recuperar lo que Él preparó para ti, que es un destino maravilloso y eterno. Hermano, Dios no hizo esto que usted ve. Esto que usted ve lo hizo el hombre, y lo hizo en base al pecado. Incluso nuestras crisis energéticas provienen del pecado. Dios hizo un planeta que puede sustentar a mucha gente, pero está tan mal repartida la cosa, el pecado es tremendo, y los que tienen más quieren tener y tener y tener, y pelean por las fronteras, pelean por las cosas. El mundo está realmente al revés, y Dios nos quiere dar el retorno a Edén. Parte de lo que es el proceso redentivo de Dios es que usted y yo volvamos a vivir en Edén. Mire, vayamos al capítulo 8 del libro de Romanos. Libro de Romanos, en el capítulo 8, para que usted vea que esto es bien profundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente del mundo creado, fíjese, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, porque también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto, la redención de nuestro cuerpo? Significa que la misma naturaleza está sufriendo, está esperando que Cristo vuelva y nosotros recibamos el cuerpo glorificado para manifestarse como era antes de la caída del hombre. Por eso que es delicado cuando la gente te dice, no va a haber milenio, es un símbolo nomás. No van a haber 1000 años de Cristo gobernando en la tierra. Desde el pecado del hombre en Edén, este planeta no ha podido vivir en libertad. Vive esclavizado. Sabe que, dice
el libro de Isaías en muchos lugares que va a ser espectacular ese tiempo, que los animales no se van a matar entre ellos, que va a haber comida para todos, que la tierra va a producir 7 veces más de lo que produce ahora. Tremendo, ¿no? Entonces, dice la palabra, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué mundo? Mundo venidero. Ponga atención, estamos estudiando, estamos haciendo un proceso de estudio, tratando de hacer exégesis, que significa interpretar adecuadamente. Dicen que los abogados tienen que hacer mucha exégesis de la ley, y el que hace mejor exégesis suele ganar a veces. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué significa esto? El libro de Hebreos está escrito a creyentes que eran judíos. Y los judíos, y por eso el autor del libro se da harto tiempo para hablar de los ángeles primero, tenían a los ángeles en alta estima. Los consideraban como gran cosa porque toda la revelación del Antiguo Testamento había llegado por ángeles. Se aparecían los ángeles, le hablaban palabra, ayudaban a los profetas. Entonces tenían a los ángeles así por allá arriba. Y fíjese cómo dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, le dice, creyentes judíos, ustedes del pueblo hebreo tienen que entender que si bien en el pasado los ángeles fueron importantes, no son el tema central, y Dios, el mundo venidero, no lo sujetó a los ángeles. Y mire lo que va a decir a continuación. ¿A quién se lo sujetó? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, es el Salmo 8 lo que se va a ser citado aquí, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Es decir, Dios le dio al hombre el control total del planeta. Cuando Dios crea al hombre en Adán y Eva en Edén, les dice, sojuzgad la tierra, sean mis embajadores, represéntenme. Por eso que usted, como varón y como dama, tiene que vivir una vida de santidad, porque usted representa, fíjese, a Dios en la creación, en el mundo. Ante los ángeles, usted es un embajador que Dios ha enviado. Y por eso usted tiene que ser el mejor embajador, porque aquí hay un principio espiritual, hay una verdad espiritual que no se ve, pero es real. La mayor victoria de Satanás es tener una persona completamente drogada y arruinada. Y por eso el diablo lo que hace es arruinar tanto al ser humano. Esa es la mayor victoria de Satanás. Y el Satanás le dice a Dios, mira, tu creación, mira cómo la tengo. Tú lo hiciste para que dominara este planeta, pero yo lo domino a él, mira cómo lo tengo. ¿Sí o no? Pero Dios le dice la palabra que sujetó al ser humano la creación. Y está diciendo aquí que los ángeles no van a ser los dueños del mundo venidero, sino los hombres. El Salmo 8 es una referencia a que Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra. Y es más, quiero que entienda esto, en la eternidad, usted y yo redimidos, vamos a ser superior a los ángeles. Y usted va a tener, no sé, 2000 ángeles que usted va a ser su jefe y le va a decir, vamos a ir al planeta Quantum 42X, porque el Padre nos mandó allí a hacer una tarea. Y los ángeles van a ir con usted. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no dio la vida por los ángeles. La dio por usted. Tú eres importante para Dios. Créalo. Pero fíjese, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Viene el mundo de Dios. Viene el propósito eterno de Dios a manifestarse. Viene el retorno del Señor Jesucristo en poder y gloria. Por eso Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si cree en mí y muere, yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, viene un día a este mundo en donde Dios va a volver a ordenar todo. Y Él dejó señales, y esas señales son las señales que están en la profecía bíblica. Y esto está muy pronto a ocurrir. Por lo tanto, Dios nos ha dado destino y usted va a tener superioridad sobre los ángeles, va a tener rango. Usted hoy día no lo tiene porque todavía estamos en esta condición de pecado. Pero Dios preparó este mundo físico para usted y lo va a redimir. Van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Usted va a tener un cuerpo nuevo, usted va a ser libre del pecado. Usted va a servir a Dios, usted va a hacer cosas maravillosas. Usted va a poder desarrollar toda su potencialidad. Usted no va a tener temor ni del pecado ni de la muerte. Las cosas viejas van a pasar, no va uno tener que andar preocupado de pagar la cuota, la cuenta, que lo llaman por teléfono y uno hace figuras para cubrir o no. Por eso Dios espera que tú ahora le seas fiel en este mundo para que recibas la herencia del mundo venidero. Porque si yo solo vivo para mí
Si yo solo pienso en mí, si yo pienso en mi comodidad, si yo pienso en mi placer, en mi diversión, si solo pienso en mí, no estoy pensando en el mundo venidero. No estoy pensando en glorificar a Cristo. Y Él, dejando el trono, se humilló y se hizo hombre, y siendo hombre se humilló hasta lo sumo, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Somos tan valiosos para Dios y vamos a ser tan superiores a los ángeles que la sangre de Cristo se aplicó a nosotros. Y yo, acuérdese de esto, un día usted va a estar haciendo clase en el cielo, y cuando usted esté haciendo clase en el cielo, ¿sabe lo que le van a preguntar los ángeles? Cuéntame cómo es eso de ser perdonado. Cuéntame cómo es eso de ser cubierto con la sangre de Cristo. Cuéntame cómo es eso de haber sido sacado del pecado. Enséñame, porque yo no sé. Quiero conocer más del amor de Dios. Quiero conocer más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aunque he estado frente a ellos toda la eternidad, yo no entiendo cómo ellos hicieron el plan de salvación. Qué tremendo, ¿cierto? Por eso es que Dios te ha creado con un destino. Y no tienes que perder tu destino. Dios te ha dado cosas a ti para que tú puedas gobernar lo que Él ha creado, no solo ahora, sino que también en el mundo venidero. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el Señor está trabajando en ti, en tu carácter, para lo que Él va a hacer contigo por toda la eternidad. Porque no te puedes demorar en parecerte a Cristo, amén. Y fíjese que cuando uno se mete más profundo, cuando dice no sujetó a los ángeles del mundo venidero, hay un verbo allí, que es un verbo en griego que suena así como hupotazo, y que ¿sabe lo que significa en la palabra sujetó? Significa que Dios es un Dios de orden. Es la palabra que indica un ejército formado y ordenado, listo para obedecer la orden de un comandante. Porque Dios es un Dios de orden, amén. Y por lo tanto, el Señor espera que tú, como gobernante, como líder de esta tierra, tú cumplas la voluntad que Él tiene para ti. Por eso está hablando ahí en los versículos 6, 7 y 8 del Salmo 8, que es una copia del Salmo 8, una referencia al Salmo 8, diciendo que es el hombre para que te acuerdes de Él, para que tengas de Él memoria, para que lo visites. Lo hiciste menor que los ángeles, pero lo coronaste de honra y de gloria, todo lo sujetaste bajo sus pies. Por lo tanto, Dios quiere que tú entiendas tu lugar, fíjate esto, Dios quiere que tú entiendas tu lugar en su propósito. Está la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo se hace hombre como hombre perfecto para ser el primogénito entre muchos hermanos. Él da su vida, muere en la cruz por nosotros. Con su sangre te compra, te redime del poder de la muerte, del pecado, del diablo. Te saca de la esclavitud, te da un nombre nuevo, escribe tu nombre en su libro santo y tú vas a ser hermano menor de Cristo. Y el Padre, como lo estudiábamos, te declara justo y por lo tanto tú quedas en un nivel de superioridad incluso a los ángeles y quedas como cogobernante, como regente de la creación que Dios hizo. Y Él te dice, prepárate para que lo que tengo yo para adelante. Yo sé que es difícil esta vida. No en vano he sido pastor por más de 40 años. Yo sé que cuesta ganarse el pan, yo sé que cuesta sacar una carrera, yo sé que cuesta encontrar un trabajo. Para que a uno le digan un sí de algo que uno necesita, hay primero como 100 nos. Y si usted se queda en el primer no, en el segundo, en el décimo, usted no la logra. Solo los persistentes logran lo que Dios quiere hacer. Y por eso que usted tiene que persistir buscando santidad, tiene que persistir sirviendo al Señor, tiene que persistir en el compromiso de lo que Dios quiere que usted haga, para que usted se prepare para lo que el Señor tiene para usted. Porque claramente nosotros estamos esperando lo que Dios va a decir. Y dice la Biblia que Dios le va a dar a cada persona un premio, le va a dar una recompensa. Porque Dios dice que es galardonador. Este mismo libro de Hebreos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios es premiador. Mire, ¿sabe qué, hermanos? Como es algo que yo he vivido, permítame comentarlo. Sirviendo al Señor, el Señor me ha galardonado con todo lo que yo he querido. Me ha dado todos mis sueños, pero yo le he honrado a Él. Cada vez que he tenido una oportunidad he tratado de dejar el nombre de Cristo en alto. Así que a mí nadie me va a decir de que Dios no es premiador, no es galardonador de los que le buscan. Nadie me va a decir que Dios no cuida a sus hijos. Nadie me va a decir que Dios no es amor. Y aunque me hizo un poco menor que los ángeles, Él tiene un plan para mí y un plan para ti. Pero este es el tiempo de que usted crea
a plenitud en Cristo y el plan que Dios tiene para usted, lo que viene para adelante. Porque créanme, jóvenes, yo también fui joven. Hubo una época en mi vida que no tenía canas en mi cabeza, ¿cierto? Pero si ustedes no sirven a Dios, jóvenes, si ustedes no ponen su mirada en Cristo, van a llegar a mi edad fracasados, empobrecidos y arruinados. Porque el pecado no paga. El pecado no paga. Solo paga Cristo. Y sigamos. Todo lo sujetaste, dice el versículo 8, bajo sus pies, bajo los pies del hombre. Pero fíjese, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando del ser humano, desde el versículo 5 hasta ahí está hablando del ser humano. Porque no todas las cosas todavía están sujetas al ser humano producto del pecado que hay, ¿no? Pero ahora en el versículo 9, va a comenzar a hablar de Cristo. Va a comenzar a enfatizar el rol de Cristo. Dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué fue hecho un poco menor que los ángeles? Porque en su condición humana, cuando Él penetra al mundo, Él es un ser humano normal, igual a ti, igual a mí, y por lo tanto para redimirte Él tuvo que bajarse a un nivel inferior. ¿Se imagina a Dios ocupando un cuerpo humano? La teología lleva 1000 años o más reflexionando en esto y han creado frases así complejas, la unión hipostática de Cristo entre su condición de Dios y su condición de hombre. La kenosis son palabras del griego, porque la gente ha reflexionado cómo puede ser esto, de que Dios se haya sujetado a un cuerpo humano para salvarte a ti y a mí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Y mire otra vez lo que va a enfatizar. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¡Qué tremendo! Tú tenías que morir por tu pecado. Yo tenía que morir por mi pecado. Pero Dios en Jesús desarrolló el plan de redención. Lo hizo hombre, menor que los ángeles, hombre perfecto, y Él muere por nosotros. Y Él es coronado de gloria y de honra. Él es entonces levantado a una posición de gloria y de honra. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros veamos el final de todas las cosas y estemos allá en el cielo viendo al Padre, porque el final va a ser así. Van a haber 2 instancias físicas para poder ver. Va a estar la tierra nueva y el cielo nuevo, perfecta con todos los redimidos que Dios creó, con todos los que le eligieron aceptar. Y además va a estar la morada de Dios, que es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Entonces cuando lleguemos allá al final, va a estar la ciudad de Dios y va a estar la tierra. Y usted va a poder tener allá su casita en su departamento en la Nueva Jerusalén y va a tener su parcelita en la tierra. ¿Verdad? Así es, créame. Entonces lo que viene es maravilloso. Y cuando usted entre en su viaje a la Nueva Jerusalén ahí de su parcelita y usted mire el trono, usted va a ver al Padre en su trono y va a ver al lado el trono de Jesús. Y sabe que usted va a ver un hombre sentado allí. Va a ver a Jesús en su condición de hombre. Pero Él también ahí va a ser Dios en pleno. Y usted va a decir, Señor Jesús, ¿tienes tiempo para que conversemos? Y Él va a estar parado al lado suyo. Tremendo. Porque Él murió por ti. Él gustó la muerte. Y no, es súper triste cuando una persona que amamos se muere, ¿no es cierto? Es una tremenda separación, se siente un vacío. Yo lloré un mes cuando se murió mi papá. Y cuando se murió mi hermano, él tiene un ataque al corazón. Estuve como 7 meses así, súper afectado. Porque uno ama, fuimos hechos para amar, ¿no? Fuimos hechos para establecer relaciones emocionales, en las emociones, en la voluntad y en el intelecto con las personas, porque Dios trabaja en equipo. De hecho, nuestro Dios es un Dios corporativo, es una unidad compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, lo que sería perderse. Pónganme atención. Lo que sería que habiendo conocido a Cristo, habiendo tenido la oportunidad, nosotros lo hubiéramos despreciado. Yo, cuando me paro ahí antes de venir a predicar y miro la calle, la gente pasa y mira, algunos mueven la cabeza, hacen un gesto de desagrado. Me impacta. Pero Dios te salió a ti al encuentro. Dios te había visto desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabía que cuando tú fueses confrontado a su Hijo, tú lo ibas a recibir. Y por eso preparó camino de salvación para ti. ¡Alégrate! Tienes un destino eterno. Y anímate en lo que te esté pasando ahora.
para que tú puedas caminar hacia adelante. Nos duelen nuestros cuerpos cuando avanzamos en edad. Aparecen enfermedades, aparecen problemas, aparecen dolores en los huesos, en las articulaciones. Pero este no es nuestro cuerpo definitivo. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, como el de Cristo. Seremos semejantes a Él porque vamos a verle, es la promesa. Porque para ver a Dios al Padre usted no puede con este cuerpo. ¿Se entiende? ¿Se imagina el momento cuando usted esté frente al Padre y el Padre te diga: bienvenido, con mi Hijo te escogimos antes de la fundación del mundo? Tremendo. Es para quedar impactados. Por lo tanto, quiero que lo apliquemos a nuestra vida, hermanos. Quiero que entiendas que Dios tiene un destino maravilloso para ti, que hay destino eterno. Quiero que entiendas que Dios te va a hacer superior a los ángeles. Quiero que entiendas que hay galardón, que Dios te dio la creación y te va a dar nuevamente creación para que tú le sirvas a Él. Quiero que tú recibas fuerza y bendición para vivir. Por eso que cuando tú despiertas en la mañana tienes que tener la disciplina. En el nombre de Jesús entrego este día a Dios. Este día, en el nombre de Jesús, lo consagro a Cristo. Gracias porque estoy vivo, que tu nombre sea puesto en alto. Te alabo y te glorifico, Jesús. Úsame este día para tu reino. Así tenemos que comenzar el día. Porque Dios te hizo un poco menor que los ángeles y te dio todo el control. Tremendo, ¿no? Pero Dios te dice: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No existe muerte más terrible que la muerte eterna. No existe la muerte más grave que Dios te diga: estás condenado. El mayor pecado que existe es no tomar en serio al Señor Jesucristo, no valorar lo que Dios hizo por ti en Cristo Jesús, porque Dios es santo, 3 veces santo. Es por la santidad de Dios que la gente se va a tener que ir al lago de fuego, porque sabe Dios en su justicia va a haber un juicio del trono blanco. Y es por eso que ahora, fíjese cómo el escritor avanza estos pocos versículos y nuevamente levanta a Cristo y su obra, su muerte, su sacrificio en la cruz, el lugar que ocupó por ti, porque aunque nosotros no nos damos cuenta, hermanos, es tan grave el pecado en la cara de Dios que Él tiene que sacarlo del universo. Y lo va a sacar del universo, pero lo va a sacar en base a su justicia y a su misericordia. Y por eso va a haber un juicio final. Y más vale que ese día usted esté cubierto de Cristo, usted se parezca a Cristo, usted esté tomado de la mano de Cristo, porque si no, ese día usted no va a tener ninguna posibilidad. Porque nosotros decimos: no importa, es una mentirita blanca. No existen las medias verdades, porque media verdad es media mentira. Y como no existe una media mentira, es una mentira completa. Y la mentira completa trae condenación, porque la Biblia dice en el mandamiento: no dirás falso testimonio. Tremendo, ¿cierto? Y si miráramos el mentirómetro que Dios nos puso dentro, que se va a usar el día del juicio final, ¿cuántas mentiras por día saldrían? ¿Por semana, por mes, por año? Ángel, léeme el mentirómetro de este ser. La indicación indica 96.842 mentiras. ¡Wow! Ángel, cuéntame, dime cuántas veces esta persona tomó cosas que no le pertenecían y era de otros. Hermanos, iba a ser tremendo y terrible, porque Dios va a eliminar el pecado del universo. Por eso que hay que estar cubierto por la sangre, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso que usted no debe creerse bueno. Usted todos los días debe pedirle a Dios que lo ayude a vivir la vida cristiana. Y tiene que decirle: perdóname, Señor, por cualquier cosa, pecado que haya en mi vida que yo no vea y que está en mi vida, perdóname. Porque Él murió por ti para que tú vivas. Amén. Por lo tanto, yo te quiero invitar a que tú mires el futuro de gloria que te espera en Cristo Jesús. Te quiero invitar a que tú creas lo que Dios está haciendo en ti, a que tú te veas como un príncipe, una princesa de Dios. Yo necesito escuchar esto porque de repente nos pasaba como a Abraham. Estaba Dios haciendo el pacto con él, llegó la noche y Abraham sintió miedo. Se vio todo oscuro. Y Dios tuvo que encender ese fuego y esa antorcha que se movía entre los animales. ¿Se acuerda que lo leímos? Entonces yo quiero decirte, Dios te ama y Él tiene un plan maravilloso para tu vida.
Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que levantarte a vivir ese plan maravilloso que Dios tiene para ti. Tú tienes que levantarte a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, ayúdame a creer en ti, yo recibo la autoridad que tú me das. Y usted tiene que, fíjese lo que voy a decir, usted tiene que gobernar su vida bajo los principios de Dios. Usted tiene que gobernar su vida bajo los principios de Dios. Usted tiene que gobernar su casa bajo los principios de Dios. Usted tiene que gobernar su dinero bajo los principios de Dios. Usted tiene que gobernar su todo bajo los principios de Dios. Porque Dios le dio a usted control de sus cosas. Porque si usted no comienza a practicar, entonces usted no va a poder vivir en prosperidad espiritual primero y luego en una sana prosperidad material. Dios no nos prometió que íbamos a ser ricos. Dios nos prometió que íbamos a ser salvos. ¡Qué tremendo! Y teniendo lo suficiente, tenemos que ser felices para servir al Señor. Así que cualquier problema que tú tengas ahora, dile al problema: ¿sabes qué problema? Dios me tiene un plan maravilloso y yo te voy a derrotar. Problema, sécate en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que el diablo le esté metiendo en la cabeza, sáquela fuera en el nombre de Jesús. Usted fue creado para vivir eternamente con Dios, y esto es porque Cristo ganó ese derecho para usted. Por eso que Cristo es el centro del mensaje de Dios para el hombre. Por eso es que Cristo es central a nuestra vida. Por eso que oramos al Padre en el nombre de Jesús. Por eso que decimos: gracias, Padre Celestial, por haber enviado a Jesús a la cruz a morir por mí. Por eso que decimos: gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por mí, por haber venido a ocupar mi lugar allí en la cruz. Por eso que decimos: que venga el reino de Dios a nuestra vida. Y oramos: Padre, que se haga tu voluntad en nuestra vida, que se haga tu voluntad, que tu esfera de autoridad y gobierno venga pronto a este mundo, pero que venga ahora a nuestras vidas. Ahora usted puede vivir en el reino de Dios. Usted en su ser interior, usted en su casa, usted con su familia. Reciba la paz de Dios, porque Dios tiene destino. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo Dios le va a dar a este mundo. Este mundo está realmente complicado. Busque al Señor mientras el Señor pueda ser hallado, ¿no? Estimados amigos auditores, Dios les bendiga. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos colabora para poder mantener este programa de radio en el aire y transmitiendo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos envían sus aportes. Si usted valora este ministerio y aún no nos está colaborando y aportando, le pedimos respetuosamente que nos escriba a nuestro correo de contacto programa@profeciashoy.cl, programa@profeciashoy.cl, y así le comunicaremos cómo puede contactarse con nosotros y ayudarnos a mantener la palabra profética de Dios en el aire. Bien, estimados amigos auditores, continuando con nuestro programa este día, queremos invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. La noticia de esta semana la trae el sitio noticioso español www.elperiodico.com y nos dice lo siguiente: Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel. Y dice la bajada de la noticia: Ankara, Riad e Islamabad llevaban meses de negociaciones para un nuevo pacto de seguridad que debe garantizar la alianza de los tres países en caso de ataques de otros vecinos. Y el periodista Adria Rocha informa: Turquía, Arabia Saudí y Pakistán han firmado este viernes por sorpresa. El anuncio de la ceremonia apenas llegó unas horas antes de que ocurriese, y en esta ceremonia firmaron un pacto de defensa regional entre los tres países que buscan defenderse entre sí de las dos grandes amenazas de Medio Oriente. Dice la noticia: por un lado, el expansionismo militar de Israel, que en los últimos 2 años ha atacado a casi todos sus vecinos, e Irán, que al ser bombardeado por Estados Unidos desde febrero de este año,
ha hecho lo mismo, tener como objetivo a sus países árabes vecinos, pero con grandes ataques y de gran escala contra infraestructuras petrolíferas y civiles. Y agrega la noticia: Riad, Ankara e Islamabad llevaban casi un año en negociaciones, pero en las últimas semanas estas se han acelerado a causa del enorme riesgo ante el regreso de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Este fin de semana, de hecho, Irán avisó a sus vecinos que si ellos eran atacados de nuevo por Estados Unidos, el país persa va a golpear con una dureza nunca antes vista a sus vecinos árabes. Bien, esta es la noticia que nos informa desde España el diario elperiódico.com, en donde nos está relatando que 3 países, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán, firman un acuerdo de defensa regional para defenderse, según ellos, tanto de Israel como de Irán. Y aquí nosotros vemos cómo la tensión sigue concentrada en el Medio Oriente a niveles que son realmente inimaginables. En este caso, vemos este pacto de defensa que nos dice la noticia que fue trabajado muy secretamente y que lo firmaron casi sin avisar a nadie en la ceremonia. Es decir, el informe de que iban a poder estar firmando este documento fue hecho a última hora y casi en secreto. Y es un pacto muy relevante porque está involucrando a naciones, por lo menos 2 de ellas, que tienen una posición tremendamente anti-israelí, antijudía. Por un lado tenemos a Turquía, con su presidente Recep Tayyip Erdogan, que se ha convertido en el enemigo número 1 prácticamente de Israel actualmente. Después de Irán, Turquía es el país que más está odiando a Israel. Y este hombre, Erdogan, presidente de Turquía, ha dicho incluso, si ustedes recuerdan, que está dispuesto a mandar tropas a Israel y a la Franja de Gaza para supuestamente estabilizar la situación. Y ha dicho en todos los foros dentro de su país que Jerusalén, por ejemplo, les pertenece y que era parte del Imperio Otomano y que Israel no debiese estar allí existiendo como Estado. Por otro lado, Pakistán es un país, ¿no es cierto?, árabe totalmente islámico, con armas nucleares, que cada vez que habla también tiene una posición anti-israelí muy clara, apoyando a todos los enemigos de Israel. Y esto va marcando un poco el escenario. Y finalmente llega a esta alianza de defensa mutua Arabia Saudita, con su capital Riad, que es un país que lidera en el mundo el islamismo suní. Recuerde que Irán está liderando el islamismo chiita en el mundo. Pero en Arabia Saudita está el Islam suní, que es el mayoritario, y también participa en esta alianza, porque Irán también ha estado atacando directamente zonas de Arabia Saudí. Y lo que sucede es que cada vez que Estados Unidos ataca a Irán, Irán, como no puede golpear fácilmente ni a Israel ni a Estados Unidos, lo que hace es lanzar bombas, misiles, drones contra sus vecinos árabes, en los cuales supuestamente hay intereses norteamericanos. Y esto causa gran destrucción y han habido incluso pérdidas de vidas producto de estos ataques. Entonces, en este escenario se usa este argumento de Irán para crear una alianza de defensa entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, pero ellos dicen en esta declaración de fundación de este nuevo acuerdo en el Medio Oriente que es de defensa mutua, para defenderse tanto de Israel como de Irán en los ataques que se están dando. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, estimados amigos, que se está dando una preparación completa en el Medio Oriente. De hecho, la palabra de Dios nos informa que es a Jerusalén donde el Señor Jesucristo regresa. Y también la palabra del Señor nos dice que cuando la higuera florece y todos los árboles del bosque florecen, el verano está cerca. Entonces lo que estamos viendo es que las crisis del Medio Oriente, que se ven por el petróleo, que se ven por las fronteras,
que se ven por las nacionalidades, que se ven por los grupos étnicos que hay allí, no son nada más ni nada menos que el movimiento espiritual que se está dando en preparación para los días del tiempo del fin. Ahora bien, no hay que olvidar que la palabra de Dios nos informa que el mismo anticristo va a colocar su cuartel en las tierras de Israel, preparándose para tratar de establecer su voluntad, su acuerdo de paz y desde allí gobernar al mundo entero. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo en este momento, en estas grandes crisis que hay en el Medio Oriente, son una prueba irrefutable del cumplimiento literal de la palabra de Dios. Como lo decimos siempre, el cumplimiento a la letra de lo que la Biblia dice. Y en este sentido nosotros tenemos que estar espiritualmente preparados, porque las cosas son complejas allí en el Medio Oriente. Piense usted que el propio Estados Unidos con Donald Trump no ha podido ganarle a Irán, no ha podido doblegar la voluntad de Irán en el estrecho de Hormuz, y la situación está tan complicada para Donald Trump que se piensa incluso que puede perder las elecciones de noviembre de este año, donde cambia gran parte del Parlamento norteamericano. Entonces esto nos muestra cómo la operación espiritual en el Medio Oriente enreda incluso a grandes potencias mundiales, como es el caso de Estados Unidos. Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que estar haciendo, estimados amigos, es en primer lugar estar espiritualmente preparados para el arrebatamiento de la iglesia, teniendo nuestras vidas en orden y predicando el evangelio de salvación a todos nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a todos aquellos que están a nuestro alcance. Claramente, como lo decimos siempre, no sabemos cuánto tiempo queda para que Cristo vuelva por segunda vez a este mundo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay una aceleración de señales que es gigantesca, y debemos entender que las naciones en el Medio Oriente están haciendo toda esta clase de pactos en una y otra dirección para, según ellos, protegerse de los ataques, se dice, de Irán y también de Israel. Pero esto también es un movimiento espiritual para preparar el escenario de las grandes batallas que se darán allí en el Medio Oriente durante los días de la tribulación. Les recuerdo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que las naciones de la tierra se reúnen en Israel, en el valle de Armagedón, o en el valle de Megido, como también se le llama al lugar, para intentar destruir al Estado judío en una acción final satánica contra el Estado de Israel y en un intento del diablo de acabar a la raza judía para que Cristo no tenga por quién regresar. Recuerde usted que la iglesia va primero antes en el arrebatamiento y luego, después de 7 años, el Señor vuelve por segunda vez a Jerusalén, pone su pie en el monte de los Olivos y el monte se parte a la mitad, y hay que recordar que ya se descubrió hoy día una falla geológica que cruza todo el monte de los Olivos de arriba a abajo, y el monte está esperando los pies del Mesías. Entonces esto nos muestra, estimados amigos, que la iglesia del Señor debe estar preparada para estos tremendos momentos que vienen a la tierra, y necesitamos entender a estos protagonistas que se darán en los días de la tribulación, y no olvidemos particularmente el ataque que va a ocurrir contra Israel por el norte, en donde la Biblia nos dice en Ezequiel capítulos 38 y 39 que una gran cantidad de naciones que son nombradas por sus nombres bíblicos antiguos se levantan contra Israel. Y allí está Irán con su nombre antiguo Persia. También viene Turquía con sus nombres antiguos y una serie más de naciones que vienen en un gran ataque por el norte contra Israel para tratar de acabarlo. Sin embargo, Dios interviene y esto no ocurre. Por lo tanto, lo que vamos a ver hacia adelante es una continuación de grandes tensiones, ataques, guerras y conflictos en el Medio Oriente,
todo en preparación para los días de la tribulación y para el cumplimiento profético. Esto nos indica, Iglesia del Señor, que el tiempo es breve. El que tiene oídos para oír, que oiga. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.